hicieron... Cuando hablamos de que el señor... ¿Se acuerda cuando hablamos aquí de que el señor Fernando Díaz Villanueva se había ido de Big One? Nos contaron cuando hicimos la pieza esa, en comentarios, que por qué no hablábamos de la controversia que hubo en su día entre el señor Fernando Díaz Villanueva y el señor Juan Ramón Rayo, que eran un poco dos de los iconos liberales que hay y que tuvieron un conflicto en 2017. Bueno, realmente es un conflicto que está en las hemerotecas, cuanto sí lo podemos tratar, pero que no sé yo si era realmente entre uno y otro, o más bien entre el señor Díaz Villanueva y un tercero, y Rayo intervino para defender a ese tercero. Pero se lo cuento por encima. Todo esto tiene que ver con una cosa que se llama Instituto Juan de Mariana. Os voy a presentar el libro que publicamos el mes pasado, bueno, el mes pasado en octubre, estamos ya en diciembre hoy, sobre los perroflautas, que lo llamamos la enciclopedia perroflauta. No sé si alguno de vosotros lo ha leído aquí, si no lo ha hecho, os ruego que lo leáis porque es un libro cojonudo. Que es una especie de entidad, un think tank, como decían ellos, una entidad de pensamiento, pues igual que el SOP Reverte organiza sus jornadas, el Instituto Juan de Mariana organiza actos liberales, pues charlas para liberalizarse. ¿Usted se acuerda cuando, claro, usted es muy joven, pero ¿sabe esos dibujos de Super Ratón, cuando al final salía Super Ratón y decía, y no olviden ustedes mentalizarse y vitaminarse, sí. Pues yo me imagino algo así con el liberalismo. Es como, y no olviden liberalizarse y tener pensamientos liberales todos los días y tomar desayunos liberales y tener pensamientos liberales, ¿no? Pues yo no sé por qué. Pienso en el Instituto Juan de Mariana y pienso en eso. Pero bueno, supuestamente es un instituto serio donde hacían actos y charlas para convencer a la gente de lo guay que es ser liberal. ¿Sabe usted que las etiquetas, digamos, que hay en la no izquierda es la única que queda que es guay? Porque la etiqueta conservadora pues, ya está como no mola, la etiqueta democristiana pues tampoco, tradicionalista, católica, pero liberal es como la que queda, que es como guay, ¿no? Buenas noches a todos. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por este premio, por cederme esta tribuna y también muchas gracias a todos vosotros por acompañarme. Bueno, entonces este Instituto Juan de Mariana lo lideraba un señor que se llama Gabriel Calzada, que no es demasiado conocido, un señor nacido en Canarias y que debe ser muy hábil porque dicen aquí los de Libertad Digital, también del grupo superliberal, que Gabriel Calzada es el primer español que preside la mayor red mundial de profesores liberales, ¿no? Gabriel Calzada, colaborador de Libertad Digital, ha sido elegido presidente de la Asociación for Private Enterprise Education, pues otra entidad de superliberales, ¿no? ¿Usted es liberal, por cierto? Nunca se lo he preguntado. ¿Usted se siente liberal? Es que creo que es una palabra que ha perdido el sentido, sinceramente. Sí, es como ser majo, ¿no? Es majo. Tiene... Bueno, eso es de Luis Carandel, ¿eh? Lo de ser liberal es como que te pregunten si eres liberal, es como te pregunten si eres majo. Bueno, pues aunque este señor era el presidente del Instituto Juan de Mariana, en el fondo, el Instituto Juan de Mariana era básicamente conocido por dos personas. El señor Juan Ramón Rayo y el señor Fernando Díaz Villanueva. Ambos habían trabajado en Libertad Digital los dos. El señor Juan Ramón Rayo llegó a ser jefe de opinión de Libertad Digital, el grupo del señor Jiménez Los Santos, y el señor Fernando Díaz Villanueva llegó a ser uno de los máximos responsables del canal de televisión, que por eso yo creo que hizo una buena gestión cuando estuvo en la tele de Libertad Digital, que luego se hundió, pero no por culpa suya. Bien, el caso es que el señor Fernando Díaz Villanueva, en el año 2007, el señor Rayo es el director del Instituto Juan de Mariana, con lo cual sería como un poco el coordinador de actos, ¿no? Y otro pues sería un socio más. Supone que tú pagas una cuota de socio, se parece un poco a alguna asociación en la que compartimos usted y yo, pues pagas una cuota y organizan actos y cosas y tal, bueno, pues cosas liberales, invitan a la gente a... El caso es que en un momento determinado el señor Flavio Villanueva vuelve de un viaje de Guatemala y escribe un artículo en su blog para informar que se ha dado de baja del Instituto Juan de Mariana porque le parece que no está funcionando bien, que no está consiguiendo tener la influencia que debería tener y de la cual culpa al presidente, al señor Gabriel Calzada, y escribe algunas cosas de las que le voy a pedir que me lea algunas. ¡Uah, qué letra más pequeña! Bueno, a ver si consigo aumentársela un poco. Esto fue el 19 de mayo. Mira, una semana después de lo que hemos leído antes, de que le nombraran presidente de tal, y escribe esto. En el Juan de Mariana no hay elecciones ni proceso alguno de decisión interna. Empieza aquí arriba. Vale, el instituto nunca fue una asociación en sentido estricto y sigue sin serlo. Cuando alguien se asocia realmente no se está asociando, está haciendo una donación que no devenga derecho alguno. Es decir, que solo permite al asociado participar de la vida asociativa en la medida que la cúpula de fundadores... Perdón, que se me ha ido. No problem.
consienta. Generalmente consiente poco tirando a nada. El socio está ahí para aflojar la mosca una vez al año y recibir de vez en cuando un email con autobombos salpimentado por unas gotitas de Asperger sin diagnosticar. La cena se paga aparte y no es precisamente barata. Los cursos de verano también. En el Juan de Mariana no hay elecciones ni proceso alguno de decisión interna más allá de una reunión anual de los fundadores en la que Calzada habla y los demás asienten. A veces aplauden y en alguna ocasión llevan tímidamente la contraria. No mucho porque puede saltarte el primo sobre la yugular. De hecho, 12 años después de su fundación, el presidente sigue siendo el mismo, aunque desde hace 5 resida a 9.000 kilómetros de Madrid. Y lo que te rondaré, Calzada, porque los socios no pueden sacarle de ahí. Voy más lejos, nadie puede sacarle de ahí. Los socios, y esto es un hecho, no pueden llegar nunca a presidir la asociación. No pueden opinar, no pueden ni interferir, ni cambiar, ni interpelar. Pueden aplaudir, pueden pagar. Si no pagan, se les borra del listado y a otra cosa. Si Rajoy y Soraya se enteran de cómo se organizan estos liberales, traspasan el esquema ipso facto al PP. ¿Quién necesita de un congreso búlgaro teniendo un arreglo tan bien calzado para mandar siempre? ¿Quién podría Calzada franquiciar el método? Su segundo es un ex consejero autonómico del PP. 2 llamadas y eso está hecho. Hasta podría ponerlo en cobro. Os preguntaréis por qué estuve tantos años, tantos como 12, sin decir esta boca es mía. Decirlo lo decía, aunque de puertas adentro, que es lo suyo. Además, siempre quise pensar que de un modo u otro la calzadización terminaría remitiendo y podríamos cumplir entonces el objetivo para el que fundamos aquello. Servir de escuelas de las ideas liberales y promoverlas activamente en la sociedad a través de todos los medios disponibles. Primero en España y, si nos llegaba la cuerda, también en América. Los amigos más cercanos bien lo saben porque les sacaba el tema de tanto en tanto. Al final, después de pasar un par de años dando vueltas a este asunto de algún dime y de unos cuantos diretes, envié por correo 5 preguntas muy sencillas de responder a Raquel Merino y Juan Ramón Rayo, que son algo así como los mayorales de la finca en ausencia del señorito. Por lo demás, 2 personas extraordinarias. De Rayo no hace falta que diga nada, ya que es muy conocido por todos. Es lo más parecido a un genio, muchos vamos a conocer en el curso. Es lo más parecido a un genio que muchos vamos a conocer en el curso de nuestra vida. Raquel, por su parte, es inteligente y laboriosa. Bueno, Y dignos los dos. Pone una serie de preguntas que no hace falta que las leamos todas. ¿Por qué la comunicación es tan mala? ¿Por qué el presidente está a 9.000 kilómetros? ¿Qué hace su hija? ¿Por qué no tenemos sede? Tal. Y acaba diciendo aquí. Las preguntas las formulé a principios de marzo de 2016. Todavía estoy esperando la respuesta. 1 año y 2 meses han pasado. Aún en el caso de que hubiesen querido responderme en sánscrito con letras en alfabeto de bengalí, primorosamente pintadas a mano en papel esmaltado, creo que les habría sobrado tiempo. Esperé y esperé durante meses y nada, ni un quejío. El año pasado evité ir a la cena y a lo de los libros para ver si se daban por aludidos. Fue inútil. Pasó el verano, el otoño y el invierno. Solo hubo silencio. También hubo silencio espesísimo, sofocante, cuando remití mi carta de baja. Sumo que una parte es atribuible a la sumisión, otra al trastorno de personalidad por evitación, pero otra más, la definitiva, al desprecio. Y sinceramente no creo haber merecido tanto desprecio después de todos estos años de lealtad. Quizá fui demasiado explícito, quizá toqué el punto que no se puede tocar y lo hice por escrito. Quizá cuando pregunté 4 veces por qué, entendieron, tenté mientras cobro. No lo sé porque nadie se ha dignado a decirme nada. El instituto, con todo, creo que podría salvarse. La idea es buena, tan solo tiene que dejar de ser el Instituto Gabriel Calzada y parentela asociada y empezar a ser simplemente el Juan de Mariana. Otra cosa es que quieran hacerlo, ella no puedo garantizar nada. ¿Qué impresión le produce esta carta que pone en público el señor Díaz Villanueva? Parece más una secta que otra cosa, ¿no? En algunos momentos nos recuerda a algunas asociaciones o incluso a algunos partidos políticos donde el líder lo es todo y si le dices que no al líder te echan y te apartan. Pero fíjese, pareciendo algo bastante coherente lo que dice Fernando Villanueva en este caso, pareciendo, como digo, bastante coherente, y repito, y entendiendo que puede haber muchas analogías con cosas que, bueno, pues que conocemos, como le repito, asociaciones o partidos, voy a poner otro planteamiento. Si en este caso el señor Díaz Villanueva hubiese tenido mayor, no le voy a decir poder, pero presencia en la cúpula, al margen de que se cumpliera lo que él quería que se cumpliera, es decir, que funcionara mejor, ¿se habría sentido tan indignado? Es la gran pregunta que yo me hago.
Claro, Es decir, aquí está. ¿esto es porque él sentía que tenía irrelevancia? ¿Porque no era suficientemente valorado, tenido en cuenta? Si a él lo hubieran... Pero no me refiero tenido en cuenta de, escuchemos tus ideas, no, sino de que en vez de sentarte en la silla de madera, te sientas aquí, en la colchada a mi derecha. Me hago la Claro, pregunta y se lo digo, me la hago de verdad, ¿eh? No es ironía. a mí es que le confieso que, claro, como yo desde fuera, básicamente, me dice el Instituto Juan de Mariana y pensaba en ese momento en, Juan de Mariana, sí, donde están Rayo y Díaz Villanueva. Yo a la vez Calzada es que ni le ponía cara, aunque sea el presidente. De hecho, más o menos viene a reconocer que el señor Rayo es el director y, por tanto, el que gestiona las cosas. Es verdad que parece que su papel, aunque ha organizado también cursos y cosas, era más secundario el de Díaz Villanueva, ¿no? Pero tampoco sé. Quiero decir, unas cosas que dice el señor Díaz Villanueva, él mismo, es que el Instituto Juan de Mariana no ha conseguido esa implantación que ellos pensaban que merecería una entidad de pensamiento liberaloide, ¿no? De que es un think tank pequeño en el sentido de que es que en el fondo no lo quieran reconocer, pero en este país, para que un think tank funcione, tiene que adoptarlo un partido político. O sea, si el Partido Popular o Vox, por poner los dos que podrían interesarle, no lo adoptan, es muy complicado que una cosa de estas... O sea, aunque Aznar diga, no, FAES es independiente, bueno, FAES no sería nada si no tuviera el paraguas del Partido Popular durante mucho tiempo. Y no sé eso que disenso de lo que tanto se habla de la famosa financiación de disenso y Vox, pues porque tiene el paraguas de Vox, evidentemente. Pero bueno, veámosla, porque respondió, evidentemente, el señor Rayo con un grandísimo comunicado. Y hay que decir que ese artículo que usted ha visto luego tuvo una actualización, hubo un segundo artículo donde matizaba alguna cosa. Y de hecho, el primer artículo como tal creo que está borrado en su blog, el primero del señor Díaz Villanueva. Pero esto decía el señor Juan Ramón Rayo en un comunicado. Fernando Díaz Villanueva fundamenta el grueso de sus acusaciones y críticas en el silencio que supuestamente ha mantenido el Instituto ante 5 preguntas que él mismo remitió a su dirección. En efecto, el 11 de marzo de 2016, a las 9:27, Fernando envió 5 preguntas a Juan Ramón Rayo y Raquel Merino, director y subdirectora del Instituto, planteando sus dudas o sospechas sobre cuál estaba siendo la gestación de la institución. Sin embargo, Fernando se queja de que hasta el presente momento, casi año y medio después de su formulación, tales preguntas no le han sido respondidas, lo cual equipara con un silencio culpable. En realidad, el propio director del instituto le respondió esas 5 preguntas apenas 2 horas después de que le fueran enviadas. El director es el propio señor Rayo. Es verdad que en más ocasiones de las que desearíamos no nos es posible responder con puntualidad a todos los mails que recibimos. Sin embargo, en este caso fue justamente al revés. Y si se le contestó con tanta celeridad, con tanta celeridad, fue justamente por lo contrario que Fernando denuncia en su escrito. No porque desde el instituto se le exhibiera desprecio alguno, sino porque apreciábamos enormemente su colaboración y no queríamos que mantuviera la más mínima sospecha acerca de su procedencia. Tal vez Fernando juzgara que las explicaciones ofrecidas no fueron suficientes, pero desde luego no contestó pidiendo aclaraciones adicionales y, en todo caso, podría haberlas pedido frente a la Asamblea General de Socios, que fue celebrada el 29 de junio de 2016 y a la que en condición de socio fundador, por supuesto, fue convocado. Precisamente la Asamblea General es el foro adecuado, establecido y reglado por los propios estatutos del Instituto, para controlar y censurar cualquier duda y posible irregularidad que pudiera cometer la Junta Directiva durante su mandato. Podría considerarse un error humano el que a Fernando se le traspapelara un correo electrónico que decía haber estado aguardando durante 18 meses. Mucho menos justificable es que, creyendo no haber obtenido respuesta, decidiera saltarse el canal realmente habilitado para plantear y resolver tales cuestiones, la Asamblea General, y que haya decidido, en cambio, extender un manto de sospechas y dudas sobre el instituto sin haberse esforzado lo más mínimo por contrastar previamente sus acusaciones. Aquí hay dos temas. Por un lado está el tema de las acusaciones que ha hecho sobre el Instituto Juan de Mariana, pero hay luego una cosa más logística. El señor Díaz Villanueva ha puesto como unos motivos de su marcha, él hice 5 preguntas y ni siquiera me contestaron y lo consideró un desprecio a mi persona. Como tampoco cuando me di de baja dijeron nada. Y lo que viene a decir el señor Rayo es, pero si le contesté a los pocos minutos y en cambio y él, en vez de manifestar sus dudas luego en asambleas o algo, va y lo hace públicamente ante todo el mundo sin respetar la ropa sucia se lava en casa, por así decirlo. Como le he dicho, bueno, ¿seguimos leyendo? Bueno, solo quedan 2 párrafos, ¿no? En definitiva, todas las cuestiones que plantea Fernando se resuelven desde el sentido común y así le fue expuesto apenas 2 horas después de que las enviara a la actual dirección del instituto. A su vez, nos parece tremendamente injusto que se insinúe que el instituto está malgastando las aportaciones voluntarias de los miembros, cuando con un muy escaso presupuesto sacamos adelante gracias al trabajo duro y escasamente remunerado de su equipo de colaboradores. Más bien al contrario,
siempre tratamos de darles el mejor uso posible para promover la misión del instituto, que es la promoción de las ideas liberales. Lamentamos profundamente no solo las acusaciones sin fundamento que ha articulado Fernando Díaz Villanueva, sino sobre todo lo que haya decidido distanciarse del instituto tras su regreso de Guatemala. Siempre le estaremos agradecidos a Fernando por todas las horas de trabajo y por toda la carga de ilusión que ha dedicado al instituto y que han ayudado a que muchos de los mejores proyectos de esta institución salieran adelante. También le agradecemos toda la labor que sigue realizando en la difusión de las ideas liberales, pues al final esa es una misión compartida con la del instituto que celebramos, que sigue realizando aunque sea al margen del instituto. Sin embargo, no es de recibo que se intente desacreditar al Instituto Juan de Mariana como represalia por enfrentamientos personales que podrán estar justificados o no estarlo, pero que en todo caso son completamente ajenos al propio instituto. Bueno, en este comunicado también hay que decir que también respondían a las 5 preguntas y, aunque asumimos que la redacción sea del señor Rayo, aparece firmado por un montón de personas, de las cuales no conozco a nadie, menos al señor Rayo y a la señora Raquel Merino, que han dicho que es vicepresidenta, y un montón de gente que asumimos que son otros dirigentes liberales, superliberales del Instituto Juan de Mariana. Pero, ya digo, hay 2 temas diferentes. Uno es el tema que tiene que ver con el Instituto Juan de Mariana, que hay efectivamente hay unas acusaciones y un desmentido, pero hay un tema logístico que me parece más... O sea, lo uno puede ser, bueno, cada cual tiene su punto de vista, pero la parte logística de no me contestaron, sí contesté, en teoría ahí debería haber menos discusión, ¿no? ¿Por qué no muestra el email directamente? Pues Sería una nota de efecto brutal. Él ha puesto las preguntas, usted ponga el email. Y no solo la transcripción, pantallazo del email, ya está. Bueno, pues se ve que usted conoce al señor Rayo porque lo hizo. No puso, es verdad que no puso el mail, pero sí puso un pantallazo del encabezado. Entonces, se ve que es de los suyos el señor Rayo. Fíjese, mira, esto fue lo que compartió el señor Rayo en sus redes. ¿Qué es esto? Dijo mandó Fernando Díaz Villanueva un mensaje a Juan Ramón Rayo el 11 de marzo del 2016 a las 9:27 y que quedado que yo, Juan Ramón Rayo, le contesté el 11 de marzo a las 23:33. Es decir, con 2 horas de diferencia. Pero claro, no sabemos qué. A lo mejor le dijo, eres un canalla, te odio. O a lo mejor sí le contestó. Esto lo único que nos confirma es que algo le respondió. O sea, que le mandó algo el señor de Villanueva, que asumimos que le mandó las 5 preguntas que él ha dicho que le mandó, y que le respondió algo. Es verdad que dices, mintió Díaz Villanueva porque dijo que no respondí y aquí queda que respondimos. Es verdad que al no poner el mensaje, no sabemos qué le respondió. Se imagina que fuera un meme. Es que a lo mejor no responde las preguntas. Que todo puede ser. Pueden responder al email, pero decir, creo que tal, que estas preguntas que nos haces, estás desalineado con no sé qué, tal cual, y le pueden echar en cara cualquier cosa y es como que vale, pero no me habéis contestado las preguntas. Puede tener razón el señor Díaz Villanueva, también. O sea, por mucho que el email esté contestado. Claro, o sea, que el hecho de que respondiera al mail no quiere decir que respondiera a las preguntas que había formulado. Correcto, eso es. Hay que decir que en su programa el señor Villanueva solo ha hablado una vez. Perdone, y el que no pongo el cuerpo del mensaje me da que pensar que es altamente probable que fuera así. Sí, o sea, que ¿por qué no pone? Usted dice que igual que ha puesto una respuesta en comunicado, ¿por qué no pone ese Rayo la respuesta que le puso, no? Correcto, eso es. Bueno, eso fue lo que comentó en su programa el señor Villanueva. Hasta que el año pasado me di de baja, es decir, me desapunté, como se dice comúnmente, y unos meses después, no sé si fueron 2 o 3 meses después, expliqué mi decisión a través de mi página web en un artículo que se leyó bastante. Esto fue el mes de mayo de 2017, sí, justo del año pasado. Si quieres leerlo, el artículo se titula Instituto Gabriel Calzada de Asuntos Familiares. Lo tienes en el buscador de la lo explico todo con gran alarde de detalles. Este artículo, además, tuvo continuidad. Tuve que escribir posteriormente a lo largo de los... Bueno, el artículo que usted ha leído antes... El artículo, la verdad es que no se portaron muy bien. ¿Para qué te voy a engañar? Pero bueno, eso es lo que sucedió y así te lo cuento. El Juan de Mariana fue una gran idea, una de las grandes ideas de la década pasada, ¿no? Arruinada al final por uno de sus fundadores, la verdad, que empezó y terminó confundiendo el instituto con una prolongación de su propia familia. Me refiero obviamente a Gabriel Calzada. Hoy, si te soy sincero, no sé muy bien en qué es influyente, a pesar de que lo dices tú.
más allá de llegar a un público minoritario de tipos básicamente convencidos o muy convencidos. Está respondiendo a un internauta que le ha dicho, ¿por qué no estás en el Instituto Juan de Mariana, que es tan influyente? Y dice, pues yo creo que no es tan influyente. En todo lo demás no entra, ni se posiciona, ni nada. Bueno, todos los grandes debates de los últimos años... no ha estado presente en ninguno de los grandes debates de la última etapa. Político, pues al final pasan estas cosas. Con la diferencia de que a un partido político los votantes les echan en cara esto o aquello, lo que han hecho o lo que no han hecho directamente. Un partido puede tener unos militantes más o menos asentados y aburguesados, pero al final siempre están los votantes, que son los que te quitan y te ponen, ¿no? En el caso de Juan de Mariana sigue el mismo presidente, el tal Gabriel Calzada, que cuando se fundó allá por el año 2005, ya han pasado 13 años. Vamos, pero que si esta llamada me la dejas en 2025, supongo, por los... Confieso que no lo sé, pero si alguien en el Instituto Juan de Mariana nos puede confirmar si a día de hoy sigue siendo Gabriel Calzada el presidente. Precedentes que tenemos que seguirá Gabriel Calzada el presidente, pues estoy prácticamente seguro, y si no, algún familiar suyo. Porque allí en el Juan de Mariana siempre fue todo muy de andar por casa de los Calzadas, ¿se entiende? Allí estaba enchufada la novia de Calzada, la hermana de Calzada, el primo de Calzada. Y si sobrevive otros 15 años, que no estoy yo muy seguro, pues también enchufarán a las hijas de Calzada. Es decir, todo en su debido momento irá llegando, pero siempre orbitando en torno a los Calzada. En el español de España, nuestro español, también en el de Almería, esto es lo que se conoce como un chiringuito, dicen, una caseta de la Feria de Sevilla. Pues lo más parecido, pero hay un tipo muy agudo y muy respecto a Juan Ramón Rayo, lo que te digo, una pena, tampoco me quiero extender mucho más. Respecto a Juan Ramón Rayo, pues sí le conozco hace muchos años y me parece un tipo francamente brillante, un buen economista y un tipo muy agudo y muy inteligente. Ahora bien, al poco de salir yo de allí, promovió un manifiesto contra mí, buscó unos cuantos abajo firmantes, los encontró y luego hizo público aquel manifiesto. En fin, igual que un partido político, como puedes ver, sin apenas ninguna diferencia. Así que después de aquella canallada, mucho cariño, no se puede decir que les tenga ni al Instituto Juan de Mariana como tal, ni por supuesto a Juan Ramón Rayo, que es el que organizó aquella cosa tan fea. Aquella cosa tan fea es, supongo, se refiere al comunicado que hemos leído antes, donde se ha visto que abajo efectivamente aparecían muchos nombres y que entiende el señor Díaz Villanueva que ese comunicado fue una cosa muy fea. Yo ahí confieso que me genera alguna duda de decir qué alternativa pensaba que iba a pasar. O sea, hacer una serie de acusaciones en público, no pretendrá que respondan en privado a una acusación que se ha hecho en público. Si hace una acusación en público, abre una respuesta en público. O es que lo que muestra es que fuera firmado por muchos y entendía que solo tendría que haberla firmado Juan Ramón Rayo. No tiene por qué. Quiero decir, es un poco iluso el pensar que no va a haber una respuesta beligerante y fuerte y defendiendo lo suyo por parte de Juan Ramón Rayo y sobre todo, pues, conociéndole. Pero analizando, como le digo, el debate y la situación y todo eso, igual que fíjese que yo le decía que a lo mejor el señor Díaz Villanueva lo que tenía era algo de resquemor porque no había podido rascar la posición que él quería o cualquier cosa. Mi opinión particular y personal, como le digo, es que realmente sí que era un idealista de verdad, sí que él tenía unos principios y unas intenciones que veía que nos estaban cubriendo y que parece ser pues que el instituto pues era algo más parecido pues a un chiringuito donde, bueno, pues hay un líder donde todos se dedican la razón, se paga la cuota y fin del tema, pero sí. Porque pasó un poco a la historia como la polémica entre Rayo y Díaz Villanueva, pero en el fondo no es entre Rayo y Díaz Villanueva, es entre Díaz Villanueva y el presidente al que no conoce nadie del Instituto Juan de Mariana. Lo que pasa es que Rayo interviene para defenderle porque no deja de ser el director. Bueno, si la cuestión es que, como le digo, al final creo que Fernando Villanueva en este caso es alguien, Fernando Díaz Villanueva, perdón, es en este caso alguien desengañado totalmente con ellos y por eso ataca en este caso. Yo creo que quiere cambiarlo, yo creo que es desde dentro. Cuando le haces email, yo le digo que creo que es un email bien intencionado para intentar cambiar las cosas y decir, oye, despertad, estamos aquí para hacer otras cosas. Es verdad que el primero es una cosa interna. Se puede decir a favor que lo primero que hace es a nivel interno y cuando, según su relato, internamente no hace ni caso, es cuando dice, bueno, pues ya me voy y hago una denuncia externa. Repito que la sensación que tengo al no haber una publicación del cuerpo del mensaje por parte de Juan Ramón Rayo es que la contestación fue
como le digo, no se contestó a las preguntas y fue una contestación del corte de no te salgas del redil, que como te salgas, te sales para siempre. Y aquí tienes que estar a lo que tienes que estar. Entonces, como digo, creo que lo veo ahora pues bastante claro en esa línea. Otra cosa, como le digo, es que él ahora se ofenda o se termine ofendiéndose por la respuesta que le dio el señor Rayo. Una vez que se entra la guerra, está claro cómo van a contestar y hay que apechugar con eso. Lo que sí se puede decir a favor de los dos, tanto el señor Rayo como el señor Villanueva, es uno que como influencer diría que se ha ido bastante bien a los dos. O sea, que creo que tienen ahora más seguidores que los que tenían cuando estaban en Libertad Digital o en Intereconomía. Y dos, que me da la impresión de que si hubieran querido acercarse al PP, hubieran podido conseguir cargos. O sea, lo digo con respeto, pero yo qué sé, como el señor Daniel Lacalle o tal, que si hay economistas liberales que se acercan al PP y acaban colocados. Yo creo que por el nivel de contactos que han tenido, si hubieran querido un puesto en el PP, lo hubieran conseguido. Con lo cual, asumo que han sido coherentes en el tema de no politizarse. Creo que los dos han sido coherentes porque conociendo cómo es el PP, no hubiera costado nada que una Ayuso o una Plaza Aguirre diga, ¡ay, sí, te pongo al frente de tal cosa, tal! O sea, yo creo que lo hubieran hecho porque entra en el perfil que les gusta. Pero con lo cual asumo que han querido ser al margen de políticas.